Podcast mundialista, Looking for Eric, Cantona y las herencias del Mundial. Llegamos a nuestro último podcast mundialista y para cerrar, como se debe, volteamos a ver a uno de los mejores directores en la historia universal, el británico Ken Loach. Lo haremos a través de su película sobre o alrededor del fútbol, Looking for Eric. Una maravilla a favor de mucho de lo que la FIFA ha querido derribar en el Mundial de Fútbol en Norteamérica. Looking for Eric, que usa con imaginación deslumbrante el nombre, la figura, la historia y la herencia del futbolista Eric Cantona, es un himno a la solidaridad, la igualdad, el respeto, al buen fútbol y también a las buenas mañas, pero sobre todo es una propuesta humana llena de discurso. Para hablar de todo esto, invitamos a este programa a Andrés Torres Checa, guionista y cofundador de la productora podcastera Tanto que Contar, responsable del podcast Venceremos sobre la radio de la guerrilla salvadoreña, futbolero como pocos, admirador de Ken Loach y ni modo americanista de cepa. Hablemos de Looking for Eric, Ken Loach y su legado con Andrés Torres Checa. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Checa, bienvenido. Es la primera vez que estás en los micrófonos Cine Garage. Agradécele al mundo esta oportunidad. Yo lo hago de mi parte porque sabes que te admiro, sabes que te tengo en muy buena estima, que sé que eres una persona que aporta mucho a la vida y a la que se le quiere. Entonces, ¿cuántos piropos, caray? Muchas gracias por recibirme, Eric. Me hace muy feliz estar aquí. Al contrario, bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Agradécele al mundo porque vamos a hablar de tu deporte favorito, del cual ahora que estamos grabando el último podcast mundialista de Cine Garage, lo voy a volver a decir porque mucha gente me ha reclamado, no me gusta el fútbol, pero logramos navegar el mundial hablando de cine y fútbol, lo cual me hace muy feliz y me hace mucho, mucho más feliz que sea contigo, mi queridísimo Checa. No, hombre, pues muchísimas gracias. Me siento muy honrado de formar parte de este roster de invitados que has tenido, algunos de ellos expertos del fútbol, como Pepe del Bosque, a quien admiro mucho, y he disfrutado mucho también acá las entrevistas que has tenido, así que como fan me siento honrado de estar aquí. A ver si puedo estar a la altura de las conversaciones que has tenido antes que yo. Ya lo dirá la gente, yo simplemente abro el micrófono a mis amigos. ¿Escuchaste el podcast de Pepe? Escuché el de Pepe, sí. Ah, mira, porque ahí está el dato que luego mucha gente me ha preguntado si es verdad. Sí, es verdad. Yo fui profesor de cine de Pepe y fui profesor de cine de Checa también. Es verdad, Entonces, es verdad. Estamos cerrando muchos círculos ahora. Nada más agregar a tu currículum que ya presenté al inicio de este podcast. También eres ex Derecho Remix. Entonces, a toda la fanaticada de Derecho Remix, si la conocen, llámenles, que son muchos. Si ya son, quédense, porque Checa también estuvo metido en ese gran y amoroso menjurje, que yo también fui fan mientras duró el proyecto. Entonces, Checa, vamos a hablar de fútbol, te digo. Hablemos de fútbol. Y vamos a hablar de Ken Loach, que tú me decías, te gusta mucho el director, el trabajo de Ken Loach y en particular esta película. Sí, a ver, no conozco toda su filmografía. He visto algunas de sus películas, incluyendo la que platicaremos hoy. Quizás la más conocida o también más accesible es la de Yo, Daniel Blake. Sí, es la más famosa, digamos. La más famosa. Y tiene estos temas recurrentes que es hablar de Reino Unido, sobre todo de las clases más trabajadoras de Reino Unido, ¿no? O de Inglaterra, que quizás él es más un cineasta inglés. Uh-huh. Hablando, pues sí, de tal cual la working class inglesa. Y esta película, pues el personaje principal es un trabajador de la clase obrera más obrera que existe en Reino Unido, que es el servicio postal británico. El Real Servicio Postal Británico. El Real Servicio Postal Británico, que adquiere segunda significación. Nada más recordarle a la gente, suscríbanse ahorita al podcast Cine Garage. Este es el momento de darle al botón. Tiene una doble significación porque tenemos luego muy ubicado al cine humanista y progresista de Inglaterra con el cuerpo de mineros, con los trabajadores mineros, ¿no? Que es un trabajo que poco a poco, por muchísimas razones, bueno, siempre ha sido de explotación, pero ahora es un trabajo en vías de extinción.
Y a los carteros también les está pasando lo mismo. Con mucho que la película sea del 2009, ya era en esos años también un trabajo en vías de extinción. Y Ken Loach dice, si vamos a contar la historia de un trabajador que está sufriendo las consecuencias del tardo capitalismo, tenemos que hablar de un trabajador que de plano se le está negando el futuro, que viéndolo desde ese punto de vista es una apuesta muy punk, ¿no? El decir, en este país no hay futuro, ya luego hablaremos de las implicaciones universales, y por eso se acerca, yo creo, a los carteros, al correo, y no sé si estés de acuerdo en eso, porque creo que eso es parte central de lo que propone la película hacia muchos horizontes, el hecho de que este hombre al cual nos estamos acercando a su historia, porque es plenamente su historia, que se llama Eric, y en parte el título de la película se parte en dos por él, buscando a Eric, Looking for Eric, es un hombre que no tiene futuro, Checa. Es un hombre, la película empieza de una manera muy cruda, directa. Él tiene un accidente de automóvil, le había estado dando vueltas sin sentido a una rotonda. La película está ambientada en Manchester, que no es una casualidad, por dos razones. La primera es que Manchester durante muchos años es una ciudad que está al norte de Inglaterra. Era una ciudad de estas clases obreras, de que trabajaban en el acero, que trabajaban en los puertos, etcétera. Y que durante la década de los 80 y hacia los 90, con el thatcherismo, toda esa ciudad se vinieron abajo. Ciudades como Liverpool o hacia el otro extremo de la costa, Leeds, que también son temáticas que vemos en otras películas inglesas como The Full Monty, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, The Full Monty son trabajadores todos desempleados que se van a la quiebra por las políticas neoliberales de la época de Thatcher en los años 80. Algo similar nos sitúa la historia, aunque ocurre mucho después, ocurre en 2009, 2008, el tiempo de la película. Y este cartero tiene un accidente porque está completamente deprimido, su vida no vale nada y se puso a dar vueltas en una glorieta hasta que perdió el control del auto y fue a dar al hospital. Entonces, claro, te estás situando en algo que por una parte genera mucho orgullo en Reino Unido, que es el servicio postal, que genuinamente genera mucho orgullo, como que no necesitas a FedEx y DHL y todo eso, pues un servicio postal público Que funciona. que funciona. Las ciudades británicas y los pueblos británicos, todos tienen en su calle principal una tiendita de la esquina, una corner shop, una casa de apuestas, un pub y una oficina postal. O sea, Sí. así está conectadas estas ciudades y las colonias. Entonces no es menor que él sea el protagonista, como alguien que refleja para mí, o sea, yo creo que el director nos quiere representar a este como eslabón más importante de la sociedad británica, completamente desgastado por su realidad en ese momento. Uh-huh. Nada más, no hay que dejar de mencionar al guión, Paul Laverty, que si bien él es el que está proponiendo la historia, también es conocido que Ken Loach tiene esta buena manía de decir, ok, tú me habías dicho que era un bombero, ¿qué te parece si lo hacemos un cartero? Tú me habías dicho que ocurriera, no sé, en Londres, en las afueras, ¿qué te parece si nos lo llevamos a Manchester? Entonces, no está mal que digamos que la película y muchos de los aciertos, si bien, repito, tenemos la gran aportación del guión de Paul Laverty, que estos toques extras hayan tenido una colaboración grande o pequeña, eso sí ya no lo sabemos, de parte de Ken Loach. Y la gente dirá, bueno, vamos a hablar de un hombre sin futuro, vamos a hablar de un hombre que tiene una depresión tremenda. ¿En qué momento entra el fútbol en la película? Porque ese es el tema de estos podcasts mundialistas y todo el mundo ha hablado de películas futboleras. Hemos ido al documental con Sopitas, que se aventó una gran serie. Hemos evitado hablar del chanfle, lo cual a mí se me hace el enorme logro de esta serie de podcast, pero ahora con Looking for Eric, ¿hacia dónde tenemos que abrirle la orientación a la película para decir, esta película también es de fútbol o es a través del fútbol o utiliza el fútbol para algo, Checa? Pues mira, no es una coincidencia que ocurra en Manchester, porque nuestro protagonista es fan de uno de los dos equipos de la ciudad, que es el Manchester United. Pero es un fan. Es un fan y su ídolo de la vida, y eso lo ves cuando entras por primera vez a su cuarto en su casa,
Toda su pared está tapizada de memorabilia del Manchester United, banderines de partidos de Copas de Europa, Pero hay un fotos póster de muy George Best. grande, Hay un póster tamaño, gigante. tamaño 2 metros así de Eric Cantona. Ajá. Y Eric Cantona fue un futbolista de culto de la Premier League. Eric Cantona es francés de origen. Después me parece que se nacionaliza inglés. Tiene el título de ser, o sea, es Sir Eric Cantona. Y jugó entre muchos equipos, principalmente en el que fue más reconocido fue en el Manchester United, donde era un jugador de los que ya no existen hoy en día, Ok. querido Eric Estrada. De esos que los románticos del deporte todavía como que añoran, ¿no? Era un desmadre, le gustaba tomar, le gustaba la fiesta, era muy controversial en la cancha, era muy peleonero, pero era un crack. O sea, resolvía, jugaba increíble, era delantero, tenía mucho gol. Entonces, pues claro, es el ídolo de este tipo. Y en algún momento de la película, adelantándome, pero nada más para situar a la personalidad de nuestro protagonista, que él dice, creo que la última vez que fui realmente feliz fue cuando fui al estadio, por última vez y vi a Eric Cantona jugar. O sea, ese es el nivel de fanatismo de nuestro protagonista, hundido en una gran depresión. Que para mí no es casualidad que sea el Manchester United el equipo que utiliza Ken Loach para describir el fanatismo de este personaje. Porque el Manchester United en 2008, que es donde la película está ocurriendo en el tiempo cinematográfico, es un momento en el que Manchester United está atravesando una reinvención. Pocos años antes fue adquirido por una familia estadounidense. De eso se habla muy poco en la película, solo se menciona en una escena en el pub. Pero fue muy controversial que un equipo de tanta tradición fuera comprado por una familia gringa. Y entonces hay fans del Manchester United que están divididos, incluso hoy en día, sobre la tradición que se perdió a cambio del dinero que le inyectaron los gringos y los títulos que se obtuvieron, ¿no? Entonces, él también, yo lo interpreto así, nuestro protagonista se encuentra en un momento de su vida en el que tiene que reinventarse, pero también su equipo de fútbol acaba de ser reinventado y él solamente encuentra sentido con ese último eslabón del fútbol anterior que es Eric Cantona. Ujú. Que es un poco lo que yo también quería comentar. A la hora que este personaje nos dice, la última vez que fui feliz fue la última vez que vi a Eric Cantona en el estadio, nos da también a entender el nivel de cohesión, de liberación, de satisfacción y de, ¿cómo le podríamos decir? De autoentendimiento que para este Eric representa el fútbol como deporte. ¿No? Es como su último refugio, es lo último de lo que él se acuerda en este terrible momento que está viviendo. Y visualmente, a mí esa parte inicial, ahora que decías, vemos su cuarto tapizado con pósters del equipo, con Eric Cantona ahí, esta primera secuencia en su casa es súper significativa e ilustra muy bien el tacto, el tino y la puntualidad con la que Ken Loach hace las cosas. Cuando él regresa de este accidente que lo atendieron en el hospital, que él no quiere quedarse, él dice, yo estoy bien, ya me voy a mi casa, llega a su casa y se encuentra a sus dos hijos que son un desastre porque son adolescentes y todos los adolescentes hemos sido un desastre, aunque luego las cosas salen de control, a ver si nos da tiempo de llegar hasta allá. Y la casa está patas arriba, ¿no? La cocina es un asco, los cuartos de los niños se ve niños, ¿no? Tendrán, no sé, 16, 15, el otro. Se ve que huelen a marihuana, o sea, eso está como, no, o sea, uno puede oler esa casa, pero cuando abre su cuarto, todo está ordenadito, todo está bien puesto, la cama está tendida, pero el fútbol es lo que rodea justo ese espacio. Y ahí es donde Ken Loach nos dice, este señor se refugia en su equipo y en el fútbol, con lo que yo también saqué la conclusión, habrá que preguntarle al señor Loach, a él también le gusta el fútbol, ¿no? Pero esa secuencia a mí se me hace fenomenal. Pero luego hay otro paso en donde el fútbol se mete todavía más, mi querido Checa, y me gustaría que tú lo describieras, porque es justo donde los dos Eric toman el mismo sentido. Claro. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Nuestro protagonista se llama Eric Bishop, ¿no? Ujú. Y su ídolo se llama Eric Cantona y la película se llama Buscando a Eric. O sea, ahí está el doble juego que mencionabas al inicio de la conversación, querido Eric Estrada. Eso. Y los amigos del servicio postal están preocupados por Eric Bishop
y quieren levantarle el ánimo porque saben que está deprimido y que se está poniendo en riesgo y no quieren que le pase nada. Lo quieren hacer reír. Lo quieren hacer No, su reír primer intento es hacerlo reír con unos chistes malísimos. de tío. Y luego tiene un momento muy lindo, porque esta película toca temas que son muy, muy adelantados a su época incluso, porque son temas de los que se habla mucho hoy, que son las masculinidades, la salud mental, y todo a través de un grupo de apoyo que es igual de inepto que él, porque son igual de trabajadores que él, con la misma educación que él y con las mismas herramientas que él. Son igual de barrio que Son él, igual de podríamos barrio decir, que... ¿no? Sí. Y se juntan en la sala de Eric Bishop, intentan imaginar quién podrá ser tu ídolo que te pueda levantar los ánimos. Y Eric Bishop dice, Eric Cantona, cabrón. Y ese día en la noche, viendo el póster de Eric Cantona en su cuarto, completamente desesperado por la situación en la que está, se le aparece Eric Cantona en su casa, interpretado por el mismísimo Eric Cantona. Eric Cantona, el futbolista El real. futbolista real, lo cual es increíble, o sea, es muy bello. Y le dice, a ver si eres Eric Cantona de algo en francés. Y le dice, Sí. yo soy Eric Cantona en francés. Entonces ahí te queda claro que es Eric Cantona. Y empieza a tener a lo largo de la película y en las situaciones que él se encuentra, conversaciones en las que le pide consejo a Eric Cantona. Y me parece muy bonito y muy noble esto, porque las películas de fútbol generalmente se centran en el fútbol, ¿no? O sea, digo, ya mencionaste a la icónica Chanfle, donde el protagonista le va a la América, como Que no yo. hemos hablado de ella. Ni Pero, del América. pero, por ejemplo, Gol de Kuno Becker también es sobre el Sí. fútbol. Rudy Cursi también es sobre los futbolistas, ¿no? O sea, es un poco así. Pero esta es una película sobre el fan y sobre lo importante que puede ser un futbolista y su pasión en la vida de un fan, sobre todo en los momentos más bajos de tu vida. Y por eso creo que es tan linda esta película. Entonces él empieza a inventar estas conversaciones con Eric Cantona que lo empiezan a motivar para cambiar su vida. Volver a tener una relación con su hija, contactarse con su primera esposa que era el amor de su vida, pero él en su inmadurez la abandonó, poder hacer las paces con sus hijos, ¿no? Tener motivación para ir a trabajar, para hacer ejercicio. Valorar su trabajo, ¿no? Claro, comer mejor, y todo eso lo hace alrededor de Eric Cantona. Y me parecía muy lindo, ahora que estamos en tiempos mundialistas, como el rol que tienen, la relación que existe entre el futbolista y su ídolo. Que a Entre el veces, futbolero y su ídolo, claro, ¿no? entre el futbolero, perdón, claro, entre el fan y su ídolo. A veces puede ser muy tóxico, pero a veces te puede llevar a cosas lindas. Y creo que también estos futbolistas que tenían posturas políticas y posturas sociales han ido disminuyendo un poco con el paso del tiempo. O sea, el capitalismo, la comercialización, la importancia de la imagen, de tus seguidores, de las redes sociales, ha hecho que el futbolista sea menos atrevido en decir una postura. Y creo que en esta película Eric Cantona es muy atrevido en decirle a nuestro Eric Bishop, sé vulnerable, acércate al amor de tu vida, haz las paces con tus hijos, resuelves tus problemas. Viniendo de un futbolista que tenía siempre la reputación de ser un tipo muy duro, ¿no? Y eso me parece increíble y un gran acierto esta película, y por eso me parece que es tan buena para hablar de fútbol, aunque no sea necesariamente una película sobre un partido de fútbol o sobre un equipo de fútbol. Y son detalles que luego nos sirven para entender o comprender o por lo menos ampliar en el debate después de ver la película los temas que tú decías tiene muy adelantados a su tiempo, justo como este nuevo entendimiento de las masculinidades a partir de gestos como el que acabas de decir. Este aceptar que necesitas ayuda psicológica para hablar de las enfermedades mentales. Él vive y se lo dice su primera esposa cuando empiezan este nuevo contacto, le dice, estabas teniendo un ataque de pánico. Eso en la época no se usaba. Claro. ¿No? Se me hace un acierto tremendo de la película. Y no quiero dejar pasar el dato, Eric Cantona se le aparece, o él quiere que se le aparezca, o lo aparece, que son muchas interpretaciones que la película también propone, después de formarse un churro Sí, que le es verdad. roba a su hijo, ¿no? Entonces, si queremos hablar de la ayuda que las drogas legales pueden darle a la persona que está deprimida, ahí tenemos otro tema. Y en medio de todo eso, con temas de avanzada, a mí lo que más me gusta de la película es que recoge muchas de las inquietudes de Ken Loach para enfrentar un mundo tan absurdamente cruel como el que ya tenemos y que se vislumbraba en esas épocas,
¿no? El recrudecimiento brutal del capitalismo, y ahora vamos a ver si te dejas hablar de eso en cuestión de lo que estamos viviendo en el Mundial de Fútbol, Ujú. ¿no? Todos estos temas de corrupción y de manejo de dineros que se me hacen vergonzosos alrededor de cualquier deporte y prácticamente todos lo tienen, pero aquí están las inquietudes de Ken Loach diciéndonos, este hombre se está refugiando en su comunidad. Ken Loach es un hombre que siempre ha desconfiado del Estado y cuando vean la película, chequen, por ejemplo, el papel de la policía, Ujú. papel pequeñito, ¿no? La policía normalmente en las películas más tradicionales o menos progresistas viene y resuelve las cosas. Como un ex máquina, claro. Aquí no. Ken Loach dice, ahí está la policía y vean cómo no le podemos pedir ayuda a un Estado como el que nos está gobernando en este momento. La ayuda está con nuestros camaradas, con nuestros compañeros, con la visión de comunidad y el cobijarnos unos a los otros. Y por supuesto en decir, si bien este hombre no vive en la pobreza, bien podría vivir mejor. Y Ujú. el sistema tampoco lo está dejando. Y todo eso está acomodado con una sutileza y un sentido del humor que a mí se me hace realmente sorprendente, Checa. No sé si estés de acuerdo No, conmigo. totalmente. Aparezco nuevamente para agradecer en esta ocasión a todos y todas nuestras Patreons. Paco Álvarez, Luis Antonio Esquivel Andrade, César Cruz, César Ocampo, Javier Silva, Olga Mateos Zainos, Rosana Reynoso, Mafer Mimiaga, Oxana Cortés, Katy, que son los y las seleccionadas para llevar este mensaje de agradecimiento, repito, a todos y todas las personas que están suscritos en www.patreon.com/cinegarage. A la hora de suscribirse, ustedes tienen acceso a una enorme cantidad de contenido que generamos solamente para ustedes, que tiene todo que ver con el cine, desde críticas, entrevistas, hasta entradas al cine y cobertura de festivales de cine nacionales e internacionales, justo para que vean todo lo que después va a llegar a las salas y que en la temporada de premios alimenta el hervidero de especulaciones. Ahí van a estar al día como nadie. Y con la suscripción que ustedes aportan mes con mes, nosotros podemos seguir produciendo el podcast Cine Garage. Así que mil gracias por hacerlo. Una aclaración, la suscripción es mensual, es decir, ustedes no tienen que pagar por cada texto o por cada video que ven. La suscripción mensual les da acceso durante todo el mes o si así lo deciden durante todo el año al material que ya tenemos ahí y al que seguiremos generando. Y de nuevo, hay una prueba gratis. Si quieren conocer el podcast y el contenido de los Patreons desde dentro, porque ahí el podcast tiene sugerencias e información extra también nada más para nuestros suscriptores, pueden hacerlo a través de la prueba gratuita y después ya elegir el nivel en el que quieren quedarse dentro del Patreon Cine Garage. Les esperamos en www.patreon.com/Cine Garage y de nuevo millones de gracias. Aparte, bueno, el humor británico tiene esta cosa de ser medio miserable y crudo, ¿no? O Sí, sea, de ponerte en las situaciones más incómodas para hacerte reír. Y lo puedes ver en películas de nuevo como Full Monty o en la trilogía del Corneto, ¿no? Esa, ¿cómo se Hot Fuzz y Shaun of the Dead y demás te bueno, pone. hasta en las películas de James Bond lo podemos ver, ¿no? Claro. Sí. Y hay una escena ahora que mencionabas que para mí resume la película. Y es cuando Eric Cantona acompaña a Eric Bishop de trabajo, ¿no? Y Eric Bishop le está diciendo, pero es que tú, pues nunca tuviste miedo, o sea, y Eric Cantona dice, no, sí tuve miedo, tuve que enfrentar momentos difíciles. Ahí siento que está hablando Eric Cantona como Eric Cantona, no Eric Cantona como un personaje. En el momento en el que él aparece, nada más para aclarar las cosas, en el momento en que él aparece interpretándose a sí mismo en una película que lleva su nombre, Sí. la metaficción nos puede llevar a lugares insospechados. Y es justo lo que estás diciendo. A lo mejor ahí estamos escuchando al Eric Cantona real Ajá. dentro de una película donde él es personaje de esa película. El juego se me hace brutalmente brillante. Y está ahí, hacen referencia a un momento que me parece solo interesante contar. Hay un partido en Crystal Palace en donde a Eric Cantona la hinchada lo está provocando y le está haciendo comentarios xenófobos porque él no es, que es francés y tal. Y entonces al momento del salir del campo, él corre a la grada y le mete una patada voladora así de taekwondo, así a uno de los fans y lo suspenden 9 meses. Se volvió muy icónica esa patada porque es una patada en contra del fascismo, de la homofobia, etcétera. Se retoma esta anécdota en la película
Y después el Eric Bishop, el cartero, le pregunta a Eric Cantona como, bueno, ¿cuál es el mejor momento de tu carrera? Y le empieza a decir una serie de goles que él se recuerda, solo como un fan verdadero te puedes acordar. Sí, no, sí, de lo mejor es el gol, Así, ¿no? El gran logro, la última meta. pero aparte le dice, fecha tal, temporada tal, estadio tal, minuto tal, este gol. No. Y se lo repite, este estadio, este gol, no. Y dice, lo mejor que metí en mi vida fue un pase. Y entonces se queda callado nuestro protagonista y dice, ya sé qué pase es. Y te pasan el pase, ¿no? Te pasan la jugada real Sí. y el mensaje y como que lo que se quiere transmitir en la película creo que queda muy claro que es lo que tú acabas de decir. Como no lo puedes hacer sin tu equipo. No puedes sobresalir sin tu equipo. No puedes sobresalir sin la persona a la que le tienes que dar el balón o sin la persona que te dio el balón. Y yo creo que ahí es donde empieza a cambiar la mentalidad de Eric Bishop para acercarse a su red de apoyo e intentar resolver el problema que tiene enfrente. Y me parece una manera muy linda, muy honesta, muy futbolera, muy fácil de entender para los que nos gusta este deporte, más allá de la competencia, la competencia, la competencia. De ganar todo el tiempo, ¿no? Que es un poco lo que yo, de nuevo, sin saber de fútbol y sin haber visto un solo juego del Mundial a la fecha, de hecho, el podcast pasado a este, que estuvimos analizando el fenómeno de la taquilla de los Juegos de México en los cines, porque metieron no sé cuántos millones, 1 millón y cacho de personas a los cines los Juegos de México, Wow, ahí te dejo el dato. wow. Ese programa se grabó mientras México estaba jugando. Es decir, yo soy la persona menos futbolera del Eso ya es planeta. provocación, Eric, eso ya es No, provocación. no, no, lo digo aquí porque justo lo bonito del cine y de los deportes en general, centrada esta película en el fútbol, es que la película te está diciendo, a propósito de esta red de cobijo que acabas de mencionar, tú como fan del fútbol dices, bueno, claro, a mí el fútbol me da esto, pero cuando lo ampliamos a otros deportes pasa prácticamente lo mismo, incluso en los deportes individuales, que son deportistas que compiten solos, pero atrás también tienen una Ujú. red que los impulsa, que los apoya, que los entrena, que los alimenta. Y esta postura de lo que me sirvió a mí fue dar el pase, y esto lo voy a analizar después en un video que empezaré a colgar ya más videos en YouTube, que he estado pensando mucho, especialmente cuando la selección mexicana ahora fue descalificada en el juego con Inglaterra, que estaba yo la mitad en el juego de México y la mitad en el juego de los Dodgers. Así te la pongo. Ahí te la pongo, ¿no? Todo mundo, claro, ¿no? En Inglaterra admiten que pierden, en tal país, y en México se le agradece a la selección nacional por los sueños. Y yo digo, claro, le están dando el pase a alguien más para que en algún momento el fútbol mexicano, en lugar de ser el número 16, sea el número 15. Importa ser campeón del mundo, ya lo platiqué con Rafa Sarmiento, creo que al país al que menos le importa en este momento ser campeón del mundo es a México. Tenemos otras cosas. Tenemos otras No, ahí cosas sí no, ahí sí no sé. llegaremos, no, déjame acabar, llegaremos a lo mejor, pero creo que, y lo he dicho muchas veces también, no tenemos que verlo nosotros personalmente para saber que el pase que esta selección le está dando a los niños que los vieron jugar se concrete en un campeonato mundial en el 2054. ¿Lo tengo que ver yo a fuerza? Creo que tampoco. Y creo que Mm, la película de alguna forma habla de eso, ¿no? De las revoluciones, en este caso una revolución personal, no se hacen de un día para otro, son cosas que se construyen. sí, Igual que la salud mental, igual que el triunfo grande de un equipo. Si tú eres capaz de alargar el pase que alguien le está dando a alguien más, creo que tendríamos que tomar la estafeta y decir, no me va a tocar verlo, pero venga, háganlo. eso, fíjate que esa interpretación me gusta y porque al final estos hijos que son un desastre, que se terminan vinculando con la mafia local y demás, el hecho de que Eric Bishop haya podido solucionar sus problemas y darle el pase a ellos también te deja al final de la película una sensación de que ellos van a poder estar mejor, ¿no? Claro, Ahora, sí es cierto, la selección mexicana quedó eliminada en este mundial, estamos muy tristes, nos dejó fuera Inglaterra, hicimos cosas que no habíamos logrado en 40 años, ¿no? ahí está mi fundamento. Totalmente. Tenemos una selección muy joven ahora con futbolistas. O sea, hoy que estamos grabando este episodio un 8 de julio, hoy en la mañana se graduó Gilberto Mora de la preparatoria. O sea, imagínate Vi que el así como, video, vi el video. Va tarde 2 años, ¿qué, ¿eh? ¿Qué qué, quieres que te diga? qué hiciste en el verano? No, pues fui a jugar el mundial y me gradué de la prepa. Claro, perdí con Inglaterra. Claro, entonces quizás para esta generación de futbolistas más jóvenes, Mateo Chávez, Brian Gutiérrez, La Hormiga, el mismo Gilberto Mora, esta puede ser la posibilidad de transformar
y cimentar un camino que nos permite llegar a cosas más grandes en el futuro. Ahora, también el fútbol es muy cruel y este torneo es muy difícil de ganar y lo ganan muy pocos, Eric. O sea, la FIFA tiene una cosa así como 210 selecciones afiliadas, Tiene más que la ONU, se más que la platicó también, ONU, sí. y en Sí. casi 100 años de que existe el Mundial, el primer Mundial se jugó en 1930, solo 8 países del mundo han ganado el Mundial. Es muy difícil, o sea, la crueldad con la que la esperanza es destruida después de que tu equipo quede eliminado es muy cruel. O sea, de verdad es muy, muy fuerte. Pero también uno puede creer, ¿no? Que la selección de hoy, como dices tú, mañana va a ser mejor y pasado mañana va a ser mucho mejor. Y ojalá ese proceso pueda, ¿no? Continuar. A Algún veces día, ¿no? esos procesos se frustran y se cortan porque hay intereses económicos, políticos, personales, empresariales, televisivos que frenan el desarrollo de estos futbolistas, ¿no? Y que a lo mejor nos privan de esa alegría a nosotros los fans, que entrenamos igual de fuerte que todos esos futbolistas y que nos lo merecemos igual que ellos, ¿no? Sí. De- Este, pero no sé, yo tengo un sabor, todavía no termino de digerir de la derrota con Inglaterra, obviamente me pesó, pero también de la alegría de haber visto algo que nunca había pasado en un mundial para México. Metimos 10 goles. Ujú. Eso nunca lo habíamos conseguido. Ahí está Eh, otro fundamento. ganamos un partido de mata-mata, de eliminatoria directa, algo que no conseguíamos desde hace 40 años. Yo tengo la esperanza de que quizás en la próxima Copa América, en el próximo Mundial, México pueda hacer un mejor papel. Ojalá sí, y ojalá a mí sí me toque ver a México campeón del mundo, Eric, Ah, porque bueno, no, eso me haría muy que, feliz. tú que eres más sano que yo, seguramente vivirás por lo menos 8 mundiales más. A ver, yo no sé si voy a llegar al que viene, con eso te digo todo. Bueno, y uno dirá, ¿y esto está en la película? Creo que sí está en la película, de nuevo, por esta apelación al sentido de comunidad, este pase de estafeta. De hecho, la película comienza con esa cita. Todo comenzó con un pase, Ujú. ¿no? Y Es ese verdad. es como, es como invitarle a la gente a darse la mano, a decir, a ver, todos somos iguales, unos más altos, otros más bajos, unos más gordos, unos más cínicos, ¿no? Yo soy muy fan de este personaje Meatballs, por El ejemplo. mejor amigo, ¿no? Él es su mejor amigo, que es o sea, es un matonazo. Todos hemos tenido un amigo matón, ¿no? Uno que dice, vamos y le partimos la cara, órale, ese es nuestro amigo. Y Meatballs es interpretado, aquí tengo el dato, por John Henshaw, que es quien maneja buena parte del humor dentro de De la, la de la película. película. Es como el que de repente lo concentra. Y creo que la película abre estos esquemas de autoanálisis, ¿no? De decir, no puedo hacerlo todo solo. Aunque sea yo el ídolo, aunque sea yo Eric Cantona, no puedo hacerlo todo solo. Y el no puedo hacerlo todo solo no es solamente reconocer que los demás te van a empujar, sino que tú puedes empujar a los demás, que es justo la escena que tú estás diciendo. Cantona pudo haber dicho, yo meto el gol, a mí me da igual, y dijo, no, tengo que hacer el pase, ahora me toca a mí empujarlo a él, y así vamos todos caminando. Es una película bien, bien interesante que para quien se la está imaginando y no la haya visto, y es fácil de encontrar, yo como en todos los episodios de Cine Garage, tanto en el Patreon como en la web, abajo les pongo siempre las ligas a la película directa en plataformas. Si está en alguna plataforma, yo siempre pongo las ligas con un clic. Si ya están suscritos a esa plataforma, de hecho, entran directo. No hay Ujú. que hacer ningún pase extra más que ese. Yo hago ese pase, digámoslo así. Entonces, cuando la vean, uno dirá, bueno, vamos a estar hablando de fútbol todo el tiempo. No, como No. dices, volteamos al hoyo en el que están metidos sus hijos, volteamos al problema con la mujer, esta nueva familia que surge de ahí, porque no es que el amor se reconstruya, tampoco es una película que esté volteando al amor tradicional, es una película que habla de otros frentes y una nueva construcción de una nueva sociedad con pretexto del fútbol. A mí se me hace tremendamente universal, Checa. Sí, no, totalmente. Y creo que ahorita que estamos un poco tristes por la eliminación de la selección y recuperándonos de esa estrepitosa caída emocional, creo que la película también te recuerda que el fútbol también es lo que vives con tus amigos y lo que vives con tu familia y lo que vives con esas Ujú. personas cercanas a ti. Porque obviamente hay una escena en un pub donde obviamente están viendo un partido del Manchester United y obviamente se juntan todos a verlo porque es importante y siempre hay un partido más y siempre hay un torneo más y siempre hay la esperanza de que a lo mejor este que viene sí va a ser el nuestro.
Y la experiencia lo veía ahora mucho en redes sociales, sobre todo con eh, mujeres que criticaban mucho como a los FIFAs, como yo, o amigos que se dedican a correr y nunca juegan fútbol y demás, que ser un FIFAs es doloroso, o sea, es un esfuerzo doloroso. Cuesta. Cuesta trabajo, Más porque allá del dinero, cuesta, porque tú fuiste a cuántos partidos fui de a este los, fui mundial. a, fui a los partidos que hubo en el Azteca de México en este mundial. Que, Que no fue y barato. no fue barato, no fue barato. Pero bueno, lo pasé con mi hermano, que es algo que agradezco profundamente. Pudimos ir con mi papá a uno de los partidos, que también fue algo muy especial. Lo viví con otros amigos muy cercanos. O sea, al final es esa parte de decir, de este mundial me quedo con el recuerdo de haberlo vivido con gente que es muy cercana para mí, amigos y amigas que son muy especiales para mí. Y tendremos ese recuerdo porque a lo mejor en 30 años ya no nos hablamos, pero cuando pienses qué estabas haciendo el día que México jugó contra Ecuador, contra República Checa, está en el estadio con estos amigos. O sea, Ujú. ahí van a guardar un lugar en tu corazón. Eso es, sin Es lugar a pase lo dudas, que pase. pase lo que pase. Y eso es algo que el fútbol logra hacer con la gente. O sea, te une muy rápido porque encuentras un punto de sinergia inmediato, que es esa pasión en las buenas y en las malas, en las derrotas y en las victorias. Y eso es lo que la película, lo que la película representa muy bien. Por un lado, estamos conociendo la reconstrucción de este Eric, el reencuentro con este Eric a propósito del nombre de la película, pero por el otro lado está apuntándonos todo lo que tú estás diciendo. Es decir, es una película de futboleros para futboleros, que Sí. incluso los que no somos futboleros podemos entrar a ver la película. Es una genialidad. Yo cuando la propusiste, no me acordaba muy bien de qué iba. Yo cuando la vi, ni siquiera sabía quién era Eric Cantona, por ejemplo. Y lo de la patada que cuentas, mira, ni idea de todo lo que había pasado. Y ahora que la volví a ver, dije, ahí está la humildad cinematográfica de Ken Loach, ahí está el poder de sus discursos, ahí está todo el genio que le mete a sus señales, ¿no? De, Ujú. hombre, si este mundo es cruel, está cayendo a pedazos, quedamos unos con los otros. ¿Vamos a llegar a un mundo mejor? No sabemos, pero mientras haremos del que nos toca un mundo mejor. Y si hacer de este mundo algo mejor en este momento es ir a ver un partido de fútbol, vayamos a ver un partido de fútbol, ¿no? Entonces, creo que para recomendarle a la gente, incluso a sus mamás que no les gusta el fútbol o a sus tíos que no les gusta el fútbol, creo que es una gran elección, especialmente para cerrar esta larga serie de podcast mundialistas en los cuales evitamos hablar del chanfle, lo voy a seguir subrayando, checa. Creo que hay una gran, o sea, no sé, suele ocurrir que hay una animadversión en contra del país que te elimina. Eviten, Lo dices porque la película es inglesa. claro, eviten, Ya sacúdete el fantasma, checa, no lo por digo por mí, favor. no lo digo por mí. Traigo mi playera puesta del West Ham, otro equipo emblemático de la clase obrera londinense. Pero creo que en general sí pasa eso, así como que el fan de fútbol también tiene un lado muy oscuro donde se deja consumir por unas violencias irracionales. Hagan las paces. Inglaterra tiene mucho fútbol que ofrecer. Es un país que vive el fútbol con mucha pasión, importa mucho. Tuve la oportunidad de vivir allá. También tuve la oportunidad de vivir en Argentina en un momento de mi vida y te puedo decir que no conozco otros dos países como esos en el que el fútbol le importe tanto. Y creo que también el acierto de esta película es, te voy a intentar tocar sí, fibras muy sensibles, muy personales, en algo que importa demasiado y que generalmente no se le atribuye a, ¿no? O sea, como que el fútbol y la salud mental generalmente no van de la mano. El fútbol y el autocuidado no van de la mano. El fútbol. Y entonces hacer esto hace que la película sea muy revolucionaria. Y si me permites una recomendación, hay otro libro, hay un libro que me gusta mucho, inglés también para variar, que se llama Fiebre en las gradas, de un escritor que se llama Nick Hornby, y él es fanático del Arsenal, que es otro equipo rival del Manchester United. El Arsenal es un equipo de Londres, del norte de Londres, y en este libro habla de cómo él se volvió fan del Arsenal y de cómo él tenía una relación muy distante con su papá, porque su papá y su mamá se habían divorciado y su papá no tenía cómo conectar con él, y se da cuenta que una manera de conectar con él es llevarlo al estadio, porque puedes no hablar, puedes ver el fútbol y nada más conectar viendo el fútbol, y así él va a Esa es la construir, comunión. él va haciendo esta comunión con su papá, y tiene reflexiones también muy ácidas, y abre con una oración que me voy a tomar la libertad de leer, Venga. que creo que refleja
cómo los fans vivimos el fútbol y que el fútbol en realidad es un poco sufrimiento también, alegría y sufrimiento. Y dice, me enamoré del fútbol de repente, sin explicación, sin hacer ejercicio de mis facultades críticas, sin ponerme a pensar nada en el dolor y en los sobresaltos que la experiencia traía consigo. Entonces, a todos esos FIFAs que se sumaron a este barco a partir de este mundial, sepan que el camino de apoyar además a una selección como la mexicana que tiene pocas victorias y muchas derrotas, es muy bonito en la euforia, es muy difícil en las derrotas, pero siempre tendremos otro partido y amigos con quien verlo. Eso, ahí está el mensaje. Y ahí, no, ahí está la reflexión. Yo creo que es una gran manera de cerrar, Checa. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar los podcasts en los que ahora tanto que contar está Sí. involucrado? Un proyecto hermano al cual Cine Garage siempre apoyará de la manera en que nos sea posible. Pero cuéntale a la gente un poquitito más, si es que ya se pueden escuchar varios de Sí, los podcasts que han salido de ahí. pues justo con Miguel Pulido, con quien hice mancuerna algunos años en Derecho Remix, y con otros dos colegas, Rolando y Quique, fundamos Tanto que Contar. Es una pues, recién fundada casa productora de podcast y también queremos meternos un poco al mundo audiovisual. Ahorita pueden encontrarnos en nuestras redes. La que más usamos es Instagram. Twitter ya es un lugar en el que es muy No, no. difícil tener una conversación con alguien, pero estamos en Instagram y estamos en YouTube, donde hemos subido nuestros podcasts. En Instagram nos pueden encontrar como Tanto que Contar MX y en YouTube también como Tanto que Contar MX. Tenemos por el momento 2 podcasts que ya se produjeron y se estrenaron. Nuestro primer podcast original estrenó en abril, se llama Venceremos. Narra la historia de la radio Venceremos, la radio de la guerrilla salvadoreña durante los años de la guerra civil en ese país. Lo narra la grandiosa y queridísima Heréndira Ibarra y fue Ujú. producido en mancuerna con Ibero 90.9 y Cada Centroamérica, a quienes les mando un fuerte y caluroso saludo. Y durante la época mundialista no nos podemos quedar atrás 4 FIFAs como nosotros. Si yo no me quedé Si tú te quedas atrás, atrás, ¿qué imagínate. podían hacer ustedes? Claro. Dime. Escenamos un podcast también en mancuerna con Ibero 99 y con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que se llama Los Derechos en Juego. Lo narra también la gran y querida Marion Reimers. Ella sí, una especialista del fútbol, no como yo, que nada más soy un fanático que deja todo su dinero En la selección en la Selección nacional. Nacional y el Club América. Y en este podcast de los derechos en juego intentamos también problematizar un poco en el contexto en el que ocurre el Mundial. Em, Porque como dices tú, o sea, este país tiene mucho de qué preocuparse antes de querer levantar una Copa del Mundo y todos queremos que México gane y demás, pero también somos un país que tiene una crisis de desaparecidos, una crisis de migrantes, una crisis de vivienda. Y intentamos, ahí fue Quique el que escribió el podcast, intentar como hacer estos paralelismos con situaciones futbolísticas como la migración y futbolistas que no les dejan acceder o no pueden entrar a un país, etcétera, y el contexto actual que estamos viviendo de migración, por ejemplo. O los desaparecidos y el fútbol, y que a las familias de los desaparecidos les encanta el fútbol. O sea, como intentar conectar un poco más allá de eso. Hemos publicado 5 episodios, faltan todavía un par más. Los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Tanto que Contar MX, o en Spotify, Los Derechos en Juego. Esos son los 2 podcasts que ya tenemos publicados. Estamos trabajando en un cortometraje que esperemos vea la luz a finales de este año. Y en otro podcast documental que apenas estamos ahí medio desarrollando, pero también esperemos poder trabajarlo el próximo año. Muy bien, yo de entrada voy a pegar las ligas a los 2 podcasts que ya están. Ayuda mucho que se suscriban a un podcast que les Muchísimo. interesa y que quieren apoyar, porque ahí es, por lo menos en situaciones legales como la que más o menos plantea YouTube, es ahí donde ayudan a subir en popularidad a un podcast. No, evidentemente las reproducciones, pero las suscripciones cuentan mucho a la hora del conteo y de los rankings. Y los comentarios también, si te Los puedes dejar un comentarios, dejen comentario. comentarios. Proyectos como el de Cine Garage, como el Tanto que Contar, son proyectos en los que el diálogo no va nomás el discurso no va nomás de aquí para allá. Nos gusta escuchar lo que dicen y el Totalmente. debate es parte del ejercicio que estamos proponiendo. Entonces dejen comentarios tanto allá como acá. Yo de entrada agradezco a toda la gente en 42 países que nos escuchan. Eso. Eh, Casi el número de países que participó en este mundial. bueno, eso es que fueron 48. 48.
así como van las cosas, tendremos más escuchas en más países que miembros de la ONU también. Pero Por favor. déjenos ahí sus comentarios. Mucha gente lo está haciendo últimamente en Cine Garage. Mil gracias por hacerlo. Y Checa, mil gracias por ayudarme a cerrar este gran tren que armamos de podcast mundialistas en Cine Garage. Yo pensé que no lo iba a lograr. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Y dije, pues con los amigos, ¿no? Hablemosle a los amigos. A los así verdaderos como dicen FIFAs. a los verdaderos FIFAs de entrada, no como yo que nada más te voy a preguntar, porque yo no sé. Yo iba con Japón, ya me lo sacaron. Tú siempre me regañas por irle a Japón. Ya estamos en los octavos de final. Octavos de Tu final. predicción, sabiendo que este mundial está amañado, Checa, tu predicción para el campeón del mundo que todo mundo ha lanzado en nuestros episodios, sabiendo que todo está arreglado para que no Argentina, sino Messi sea campeón. ¿Tú cómo ves el asunto para el juego final? Mira, yo no sé si sé todo amañado para Messi. Creo que es nada más esta sensación de que a veces la cancha se inclina y que hay decisiones arbitrales muy polémicas y que uno quiere sentir que es parejo y que a veces no se siente tan así. También es indiscutible que Argentina es un equipazo y que Messi es un jugadorazo. A veces uno piensa, no necesitan como que tanta ayuda, no lo sé. Y aún así les ayudan. Y aún Entonces, así tu hay como predicción. No, yo me voy. Yo creo que del otro lado de la gráfica puede salir el campeón. Francia viene muy bien. Sí. España viene muy bien. Son como que de las dos selecciones que más se hablaba antes de la Copa del Mundo. Por supuesto, Argentina también es un candidato a ganar. Yo creo que por ahí entre Francia y España podría salir el campeón del mundo. Especialmente si tenemos a un jugador como Mbappé, que hablando de gente que propone y que se compromete Además, incluso políticamente, ahí está lanzando discursos bien, bien interesantes a un mundo que cada vez está más fregado. Pero no importa, nos tenemos los unos a los otros. Checa, te agradezco que hayas participado en el podcast Cine Garage y las puertas están abiertas para ti, aunque quieras hablar de fútbol. pero nunca del chanfle. Nunca del chanfle, no hemos hablado del chanfle, lo logramos. Ahí se acaban los podcasts mundialistas de Cine Garage. Gracias, Checa. Muchas gracias, Eric. Saludos a toda la gente de Cine Garage. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.